Israel mata más de 20 personas en un ataque en Khan Yunis. Las víctimas mortales de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ya superan las 21.000. 8.800 eran menores, según informa el Ministerio de Salud del enclave palestino. El presidente de México recibió a una delegación estadounidense de alto nivel para abordar la crisis migratoria en América, mientras miles de personas avanzan en una caravana a través de territorio mexicano hacia Estados Unidos. Ampliamos desde Ciudad de México. En Argentina, miles de personas contestan las políticas ultraliberales del presidente Javier Milei, a pesar de las amenazas del gobierno de suspender las prestaciones sociales a quienes participen del corte y bloqueo de vías. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Yo soy Rosa Pérez Masteu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con información de la Franja de Gaza porque este miércoles el ejército israelí mató al menos a 20 personas en las inmediaciones de un hospital de la Media Luna Roja en Khan Yunis. Y según informó el Ministerio de Salud de Gaza, ya son más de 21.100 las víctimas mortales de la ofensiva israelí. De ellas, 8.800 eran menores de edad. Mientras, el jefe de la Fuerza Aérea de Israel rechazó las acusaciones de ataques indiscriminados y aseguró que lleva a cabo una campaña focalizada y precisa. Y sin embargo, según la OMS, los ataques y el asedio israelí han causado que 21 de los 35 hospitales del enclave palestino ya no puedan operar. Mientras, los 13 que funcionan parcialmente carecen de anestesias, de antibióticos, de insulina, de analgésicos, de sangre, así como de electricidad, de agua potable y alimentos. ¿Perder una extremidad o perder la vida? La joven Shaima Nabain, de 22 años, tuvo que perder parte de su pierna para sobrevivir luego de un ataque aéreo israelí que le cortó su tobillo izquierdo. Sentí que había llegado a un punto en el que mi vida había terminado. Solo quiero salir para salvar lo que queda de mí. Eso es todo. Instalarme una prótesis y vivir una vida normal. Al igual que ella, los más de 55.000 heridos por ataques israelíes deben enfrentarse a una dura realidad, el colapso del sistema sanitario en el enclave palestino. Otro ataque aéreo de Israel paralizó la vida de Nawal Jaber. Ojalá pudiera caminar o pararme. No puedo. Ojalá pudiera cumplir con las necesidades de mis hijos, pero no puedo. La Organización Mundial de la Salud alertó que la capacidad sanitaria en Gaza es aproximadamente del 20%. Casi todas las camas de hospitales y servicios hospitalarios han dejado de funcionar. De un lado, las instalaciones sufrieron daños y el personal tuvo que huir. Y del otro, los centros se quedaron sin electricidad. En medio de la crisis, con una ofensiva israelí que se ha intensificado en el centro y sur de Gaza, ha aumentado significativamente los casos de amputación. Estos casos de amputación en los hospitales de Gaza requieren atención y rehabilitación más adelante. Y esto también es un gran desafío. ¿Cuándo se instalará una prótesis? ¿Cuándo vivirá su vida con normalidad? Estas preguntas todavía nos resultan vagas en el sistema de salud. Con cientos de heridos por la guerra, los demás pacientes con otras enfermedades como cáncer, diabetes y afectaciones cardíacas no han podido acceder a un sistema de salud que lleva semanas desbordado. Por otro lado, a nivel diplomático, de la conversación de esta tarde entre Benjamin Netanyahu y Emmanuel Macron, trascendió que el primer ministro israelí agradeció al mandatario francés su implicación en la misión internacional en el Mar Rojo, mientras que Macron pidió a Netanyahu un cese el fuego en el enclave palestino. Por otro lado, Netanyahu también intercambió pareceres con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que en un discurso en una gala de premios en Ankara preguntó si había alguna diferencia entre lo que está haciendo Netanyahu respecto a lo que hizo Hitler. El ejecutivo israelí respondió reprochando a Erdogan sus ataques contra el Kurdistán. Cambiamos de tema. Pasamos a México, donde este miércoles se reunieron el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para abordar nuevos acuerdos fronterizos. Y es que, según cifras de Washington citadas por el periódico El País, este año se han registrado más de 2,4 millones de cruces irregulares por la frontera terrestre más peligrosa del mundo, según la ONU. Nos ampliaba previamente Mario Carbonell. Fueron poco más de 2 horas y media de reunión. Ya concluyó este encuentro con, como lo mencionaban bien, Antony Blinken, secretario de Estado, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, y Elizabeth Sherwood Randall, la asesora de la Casa Blanca,
Al término de esta reunión, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, fue la única que dio declaraciones. Señaló que se acordó crear un nuevo grupo de trabajo conjunto para estarse viendo frecuentemente y dar seguimiento a los acuerdos en materia de migración. Dijo que fue una reunión buena, muy productiva. Agradeció que hayan venido los funcionarios en estas fechas a invitación del presidente López Obrador y también señaló que destacaron la importancia de mantener abiertos los cruces fronterizos, dada la relevancia de la relación económica entre México y Estados Unidos. Se le preguntó si hubo alguna demanda específica de los funcionarios estadounidenses, lo cual negó. Dijo que incluso la migración se ha ido reduciendo, lo cual, bueno, pues contrasta con las propias cifras del gobierno mexicano que refieren que ha crecido 70%. Por lo menos las detenciones de migrantes entre enero y noviembre respecto del año anterior. En otras noticias, el New York Times demanda a OpenAI y a Microsoft por el uso ilegal del trabajo del periódico para crear productos de inteligencia artificial que luego compitan con el medio. El New York Times se convierte así en la primera gran empresa de comunicación de Estados Unidos en llevar a empresas de la inteligencia artificial ante la justicia y asegura que lo hace después de fracasar en el intento de llegar a un acuerdo con estas empresas tecnológicas para que retribuyan el trabajo del periódico utilizado luego por sus chatbots. Continuamos en Estados Unidos, donde también avanza el entramado judicial que marcará el futuro de Donald Trump. Y es que este miércoles la Corte Suprema del Estado de Michigan rechazó el intento de retirar al expresidente de las elecciones de 2024. Esto sucede luego de que el Estado de Colorado decidió descalificar a Trump de las primarias republicanas en base a la enmienda 14 de la Constitución, que señala que nadie que haya ocupado un cargo público y haya participado luego en una insurrección podrá volver a aspirar a una posición civil o militar en el país. Los abogados de Trump ya anunciaron un recurso ante la Corte Suprema que deberá sopesar qué rol tuvo el exmandatario en el asalto al Capitolio, y tiene este tribunal también la última palabra sobre estos fallos contrarios entre sí. Pasamos a Argentina, donde miles de personas marcharon junto a los principales sindicatos contra las reformas ultraliberales del presidente Javier Milei. En el centro de la protesta estaba el decreto de necesidad y urgencia que deroga leyes que regulan hasta ahora la economía argentina. Pero además, este mismo miércoles, el gobierno argentino envió al Congreso la ley Ómnibus, con la que pretende declarar una emergencia en todos los sectores para acumular el poder legislativo. Luis Muñoz con los detalles. Miles de personas en las calles de Buenos Aires. Es la tercera protesta en poco más de 2 semanas de gobierno de Javier Milei. Fue convocada por los 3 principales sindicatos argentinos. El mayor, la CGT, presentó una medida cautelar de inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad y urgencia, pero fue rechazado, ya que este todavía no entró en vigor. Podría hacerlo el viernes. Este es un decreto que le quita a la sociedad bienes, servicios, posibilidad de crecimiento e inclusive a algunos le va a terminar quitando el plato de comida de su mesa. Es lo máximo que uno puede haber visto durante la democracia en términos de totalitarismo y autoritarismo. El decreto consta de más de 300 reformas ultraliberales para la desregulación de la economía argentina. Ya ha habido más de una decena de recursos de amparo. Estará en vigor hasta que se vote en el Congreso. Para ser retirado deben rechazarlo las 2 cámaras o que la Corte Suprema lo declare inconstitucional. De ser suspendido, Milei ha dicho que convocará un plebiscito. Pero no es la única reforma del ultraderechista. Este mismo miércoles envió al Congreso la ley Ómnibus. Pretende declarar emergencia económica y de muchos otros ámbitos hasta el 31 de diciembre de 2025, extendible por otros 2 años. Así, podría gobernar saltándose el Congreso durante su mandato. Son los cambios drásticos de los que habló en su investidura, mientras las calles a cada marcha suman más personas. Esto en un gobierno que acaba de empezar. Y cerramos en Florida con imágenes de la liberación de 2 tortugas marinas verdes que fueron devueltas al Océano Atlántico después de ser tratadas en el zoológico de Brevard. Una de ellas tenía una enfermedad que desencadena la aparición de tumores internos y externos, y la otra fue hallada flotando con un anzuelo clavado en el esófago.
Decenas de personas se congregaron en la playa para presenciar el regreso de los animales al mar. Así nos despedimos. Sigan con nosotros.